Buen día. Vamos a hablar de teoría de error y en particular de cómo nosotros hacemos una propagación de error. Entonces, para hacer esa propagación de error hay dos métodos. Vamos a ver el primero. Supongamos que tenemos un triángulo como el de la figura y pues sabemos que el área de este triángulo eh, es igual a un medio de su base por la altura. ¿Ok? Pero si nosotros hacemos la medición de cuánto es la medida de esa altura y cuánto es la medida de esa base, pues realmente al usar un instrumento de medición nosotros vamos a tener un error absoluto en cada una de sus medidas. En este caso 0,1, siendo la medida para la altura 6,3 más o menos 0,1. De esta forma, esa altura yo la puedo expresar como h más o menos delta h, donde este delta h es precisamente ese error absoluto de nuestra medida. Para mirar la base en este caso, he puesto aquí un valor arbitrario de 10,3 más o menos 0,1 centímetro. En ese orden de ideas, pues la medida habría sido realizada con una regla en la cual tiene una precisión hasta décima de centímetros. De igual forma, esa medida de la base yo la puedo expresar como el valor medido más o menos un error absoluto que es precisamente el dado por la precisión del instrumento de medición. En este caso, este delta B es 0,1 centímetros. Entonces, si yo quiero determinar el área de esta figura, pues usualmente, ¿cierto? Uno se fija únicamente en el valor medido y no tiene en cuenta qué pasa con el error en la medida. Y resulta que sí debemos tenerlo en cuenta porque si la medida original, si cada uno de estos valores ya tiene un error, una incertidumbre asociada, pues esto va a incidir en el cálculo que nosotros hagamos con esos datos. De manera que, entonces vamos a tomar el área, la vamos a escribir como A más o menos delta A. ¿Quién es A? Pues el valor en este caso para nuestra área lo determinaríamos como un medio de base por altura. ¿Quién es B? El 6,3, perdón, es al contrario, B es 10,3 y altura 6,3. De modo que nuestro primer dato a reportar, que sería esta área, pues nos quedaría igual a un medio de la base, que es 10,3 centímetros en este caso, por la altura que tenemos acá, 6,3 centímetros. De modo que vamos a tener un área que va a ser igual, entonces a un medio de 10,3 por 6,3, eso nos da, el cálculo nos da 32,445 centímetros cuadrados. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que este valor está siendo calculado a partir de unos valores medidos con unas cifras significativas determinadas, recuerden que al final cuando reportemos nuestra medición debemos tener en cuenta las cantidades de cifras significativas apropiadas para reportar el valor obtenido. Entonces, por ahora vamos a dejar acá el primer dato. ¿Qué va a pasar con este error o la incertidumbre que tendría nuestro cálculo del área? Entonces, ese lo podemos calcular, por un lado, teniendo en cuenta las herramientas del cálculo diferencial. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cada uno de estos valores va a tener una variación. Es decir, yo puedo tener este valor de B. Voy a exagerar un poquito acá. Cuando yo digo más o menos, es como si yo estuviera diciendo a partir del valor medido un intervalo menos y a partir de este un intervalo aquí en más. Ese sería mi B, donde aquí encontraríamos pues esta variación. Usualmente estas variaciones son pequeñas en comparación pues con el valor de la medida, pero recuerden que esto depende del instrumento de medición que nosotros estemos utilizando. Lo mismo va a pasar para H. Entonces voy a trabajar más o menos H implicaría que si este es H, este pedacito de aquí es mi intervalo menos H y hasta acá llegaría más o menos más H.
¿Listo? Aquí lo estoy agrandando un poquito en términos de visualizar. Eso quiere decir que nosotros tendríamos, si tomáramos los valores mínimos al intervalo mínimo, tendríamos el triángulo que tenemos a este lado, y si por el contrario tomáramos los valores máximos, tendríamos, pues lo hacemos con otro color, tendríamos este triángulo. De modo que si nos damos cuenta en la figura, que es lo que realmente va a pasar cuando nosotros hacemos mediciones y hacemos cálculos a partir de estas mediciones que tienen incertidumbre, pues mi valor del área no es precisamente toda la sección que está en verde, o sea, esta región. ¿Listo? No es necesariamente solo esta región, sino que esa área también tiene una variación. Y esa variación está en esta región. Entonces, como tenemos unas variaciones, vamos a tener en cuenta el cálculo diferencial para ver cuál sería esa variación en el área. Por ello, pues lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra función, en este caso de área, que es un medio de la base por la altura, y lo que vamos a hacer es las derivadas parciales en cada uno de estos casos. ¿Por qué derivada parcial respecto a b y respecto a h? Porque en esta situación las dos mediciones, tanto la base como la altura, tienen una variación, ¿cierto? Están variando, y su variación está asociado con ese error en la medida que tenemos. De modo que al derivar, entonces vamos a tener aquí la derivada de A, perdón, aquí lo arreglo. Entonces vamos a tener de A, un medio es constante, dejémoslo aquí quietico, por, en este caso, B por delta H, por DH, más un medio de H por dB. Y entonces nosotros sabemos cuál es esta variación tanto en H como en B. En ese caso, entonces, para determinar el área, en términos diferenciales, este delta sería un término, recordemos por definición, que esa variación tiende a cero. En nuestro caso, esta variación no tiende a cero, sino que depende del instrumento de medición. Por eso, vamos a cambiar la notación y no lo vamos a dejar en términos infinitesimales, ¿cierto? O sea, en términos de diferencial, sino que lo vamos a escribir en términos de delta. Entonces, de modo que delta A, que sería la incertidumbre en A, va a ser igual a un medio, podemos factorizarlo porque está igual a ambos lados, del valor de B por delta H más H por delta B. De modo que si lo reemplazamos con los valores que nosotros tenemos acá un medio del valor de la base, pero B es 10.3 centímetros. Delta H. Vimos acá entonces delta H es la incertidumbre de esa medida, y en este caso el delta H equivale a 0.1 centímetro. Más H, que en este caso dijimos vale 6.3 centímetros, por delta B, que en este caso, como ambos son longitudes y usamos en principio el mismo instrumento de medición, tenemos la incertidumbre para B igual que para H. Sin embargo, si hubiéramos usado instrumentos de medición diferentes, pues estas incertidumbres serían diferentes, teniendo en cuenta pues el instrumento de medición que hayamos utilizado. De modo que al operar estas cantidades, ¿cuánto nos va a quedar ese delta A? O sea, la incertidumbre para nuestra área. En este caso tenemos entonces 10.3, vamos a hacer primero lo que está dentro del paréntesis, por 0.1 más 6.3 por 0.1, y ese resultado lo vamos a multiplicar por 0.5, o sea, por un medio. En este caso, este delta A nos va a dar igual a 0.83. De modo que si nosotros hacemos el cálculo del área, la expresamos completamente, esta área va a ser igual a 32, bueno, primero
pongámosla acá, dijimos la expresamos como el valor calculado a más o menos su incertidumbre. De modo que entonces A va a ser igual, ahora sí, el valor ya lo hemos calculado acá, 32.445 centímetros cuadrados. Aquí me faltó la unidad, también son centímetros cuadrados, perdón. Más o menos delta A, que en este caso son 0.83 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa con esa incertidumbre absoluta si nosotros ya empezamos a tener en cuenta también las cifras significativas? Porque debemos tener en cuenta reportarlo con la correcta cantidad. Recuerden que si yo opero dos cantidades, debo reportar con la menor cantidad de cifras significativas que tengan cada uno de los factores. Es decir, en este caso H tiene dos cifras significativas, el 6 y el 3. B tiene tres cifras significativas, el 1, el 0 y el 3. Como yo hago el producto entre estos dos, este que tiene dos cifras significativas y este que tiene tres cifras significativas, al hacer el producto debo reportar con la menor cantidad de cifras significativas, o sea, debo reportar dos cifras significativas. En ese orden de ideas, ¿qué hacemos? Pues por un lado, nosotros utilizamos una aproximación, ¿verdad? Y en ese caso, dos cifras significativas implicaría que yo solamente voy a reportar el 32. Como si la siguiente cifra después del 32 es un 4, pues no hacemos ninguna aproximación. Lo mismo, entonces lo voy a tener en cuenta cuando yo reporto, cuando nosotros escribimos ya como un reporte final nuestro error. ¿Qué va a pasar? Que si yo escribo así, no tiene sentido reportar el 0.83 porque estaría reportando una incertidumbre en cifras que no conozco. Entonces, lo escribo de tal forma que el error, la incertidumbre, ¿cierto?, afecte a la primera cifra de mi reporte. Entonces, en este caso, este 0.83 no lo escribiría, sino que aquí aproximaríamos para que nos quede 1, o sea, 32 más o menos 1 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa con esta notación? Pues obviamente cuando la expresamos de esta forma, ya estoy reportando un resultado final teniendo en cuenta las cantidades de cifras significativas apropiadas acorde a los datos con los que yo trabajé. Una forma en la que por lo general y en la que no perdemos información, ¿cierto? Y es cuando yo lo reporto en términos del error relativo. Y entonces, en ese orden de ideas, si yo lo reporto con el error relativo, recordemos que el error relativo, permítanme acá, yo lo escribo, lo calcularíamos, el error relativo porcentual, lo calcularíamos como el error, o sea, el delta X, sobre el valor medido por 100, para que me quede expresado de manera porcentual. En ese orden de ideas, para esta medición, el error relativo porcentual nos quedaría 0.83 sobre el valor que nos dio para el área, que en este caso fue 32.445. Las unidades tengamos en cuenta que se cancelan, este sería centímetros cuadrados sobre centímetros de cuadrados, o sea, es adimensional, los errores relativos son adimensionales. Y esto al multiplicarlo por 100 me permite expresarlo de manera porcentual. En este caso, la C 0.83 sobre 32.445 nos está dando un error relativo del 2.6%. Noten que aquí no estaríamos perdiendo información y estamos teniendo en cuenta todas las cifras. En este caso, para el área, entonces lo reportaríamos finalmente. Si lo vamos a reportar con nuestro error relativo, sería 32 centímetros cuadrados más o menos
el 2,6%. Recuerden que a partir de este error nosotros podemos tener en cuenta si la medida que obtuvimos es una medida confiable o no. Y eso depende de todo el contexto en el que estemos nosotros trabajando. Depende de los instrumentos utilizados, depende de la forma en que se realizó la medición. Entonces, decir que el error del 2,6 es aceptable o no, o es alto o es bajito, siempre va a depender del contexto en el que estemos trabajando. Si utilizamos unos materiales, unos instrumentos con una altísima precisión, tener un error del 2,6% puede ser alto. Pero si utilizamos instrumentos de medición con una precisión baja, pues tener un error del 2,6% puede ser algo bueno. Entonces, siempre va a depender del contexto en el que estemos trabajando. Entonces, en este caso hicimos la propagación del error a partir, bueno, o haciendo uso en este caso de las herramientas del cálculo diferencial.